La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. No dudamos que Dios les ama entrañablemente. Estamos aquí con un corazón dispuesto a que escudriñemos las verdades supremas de Dios que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Para esto le quiero invitar a la serie de estudio bíblico sobre el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde Dios le habla a su creación, a sus hijos, a sus hijas, que van por el camino errado, por el camino equivocado, por el camino que conduce a la muerte. Dios dice: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas el hombre responde: no andaremos por ese camino. Ese es el corazón duro del hombre, diciéndole a Dios no. Pero también hay multitudes que dicen: gracias Dios por habernos hablado y habernos despertado y habernos sacudido a través de tu gloriosa palabra. Nos arrepentimos de haber tomado el camino equivocado. Tomamos el camino correcto. El camino correcto se llama Cristo Jesús, y él mismo testifica en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. También nos dice las Santas Escrituras en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios llamándonos a través de Jesucristo a tener esa paz que tanto anhela el alma. Si el hombre busca entretenerse en tantas diversiones, porque hay mucha tristeza, mucha angustia en su corazón. Otros se refugian en las bebidas alcohólicas. Solo cuando están bien parqueados, bien dormidos, sienten un poco de tranquilidad. Pero pasando el efecto del alcohol o de las drogas, vuelven otra vez a sentirse abatidos, y aún peor todavía. Algunos hasta con escalofrío, deseándose un trago más. Otros deseándose por lo menos una fumadita más, o una respiración más fuerte de droga, o una inyección para poder estar más o menos. Pero Dios les ofrece la paz, y es completamente gratuita. No tiene que gastar dinero para eso. Es por la fe que se adquiere esa paz. Por eso Dios llama al hombre, y lo llama para que sepa que Él tiene toda la solución para usted. Cuando el hombre escoge el camino de perdición, ha escogido el camino de la muerte. Romanos 6:23 dice: porque el asalariado, o mejor dicho, porque el salario del pecado es muerte. En otra versión dice claramente: porque la paga del pecado es muerte. Pero en la versión moderna declara: porque el salario del pecado es muerte, mas el don gratuito de Dios es vida eterna. Ese don gratuito, don quiere decir regalo, es el regalo de Dios para toda la humanidad. Este regalo se llama totalmente vida eterna. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que recibe a Jesús en su corazón vive totalmente por los siglos de los siglos. Ese individuo, esa mujer, esa familia o ese pueblo o nación
Todo aquel que adquiera a Cristo Jesús en su propia vida será bendecido, salvado para siempre. Todo ser humano sin Dios en su corazón es corrupto, es injusto y es inútil. No puede valerse por sí mismo, pero Dios quiere levantarlo, Dios quiere restaurarlo. Por eso Él le llama: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en el Salmos 14:1, el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga bien. Así es la condición del hombre que ha tomado la puerta ancha y el camino ancho. Camino que su final es el 100% de muerte eterna. Y a través de este Salmos, en el capítulo 14, versículo 1, dice claramente: el insensato, es decir, el tonto, aquel que no piensa correctamente bien, dice en su corazón: no existe Dios. Y como se llenan la boca diciendo que no existe Dios, ahora en otro pasaje bíblico se interpreta la palabra insensato: necios. El necio sabe lo que es correcto, pero nunca lo acepta, porque es un necio, es un insensato, es un tonto, no quiere aceptar la verdad. Y entonces ese necio, él declara en su corazón: no hay Dios. Lo dice, pero sabe en su interior, en su profundo, de que Dios existe. Pero para poder tomar libertinaje y seguir pecando, y seguir pecando, y seguir pecando, se llena la boca diciendo: no existe Dios. ¿Dónde está? No lo veo. Entonces comienzan a corromperse y a corromperse haciendo obras abominables. Y no hay quien haga el bien. En el verso 2, en ese interesante salmo, Jehová desde el cielo tiende la vista sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Dios. Dios desde los cielos pasea sus ojos, su mirada, para ver si encuentra a alguien dispuesto a hacer lo correcto. Si hay algún entendido que busque a Dios. Pero lastimosamente que en vez de buscar a Dios, muchos se encuentran buscando dioses de palo, de yeso, de hierro, de barro, de pañal, de oro, de plata, de rubí, lo que sea. Todo eso no tiene vida para salvar, no hay poder para dar vida. Por eso Jehová está buscando hombres que en verdad busquen a Dios y lo honren con toda sinceridad. Mas el hombre no quiere. Todos han apostatado, aún se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Es decir, de los descarriados, de los que dicen no hay Dios. El ser ateo no te va a dar carentilla nunca, nunca. Eso no te salvará jamás. Te lleva el 100% a la terrible condenación, a ser presentado ante el trono de Dios en el día del gran juicio final. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, que cuando Jesucristo se siente como juez para juzgar todos los pueblos, tribus y lenguas y nación, para juzgar todos los muertos y los vivos que son impíos, el cielo y la tierra pasarán con gran estruendo ante ese gran juez. Si la tierra y los cielos huyen de la presencia de este gran Dios, esto significa
¿dónde quedará el hombre delante de este gran juez? Todos los que se presenten en ese día, que dijeron que no existe Dios y que para qué adorarlo, que para qué clamar a él, en ese día estarán avergonzados, sus rodillas dándose una con la otra. Muchas de esas rodillas se volverán como trapo, es decir, como piernas de muñeco de trapo. No habrá fijeza. Las manos descoyuntadas, la cara totalmente pálida y su nuca decaída ante el gran juez. Avergonzados estarán. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Dios les habló tantas y tantas veces, pero no quisieron oírlo. Y por lo tanto, serán sacudidos de tal manera que no habrá esperanza para ellos. Pero hoy están las puertas abiertas a disposición del hombre que se arrepiente de sus pecados, que se humilla ante el Señor Jesús y busca que el Señor los lave con su sangre y busca que la palabra de Dios ciertamente los purifique a través de la obediencia. Ese hombre será restaurado, será levantado, bendecido y engalanado por el Todopoderoso. Pero todos aquellos que han apostatado, aún se han corrompido y no hay quien haga bien, ni hay ni siquiera uno. ¿No saben esto todos los aborrecedores y obradores de iniquidad? Es decir, ¿no saben esto todos los obradores de iniquidad, los que cometen pecado ante el pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios? No les irá bien. Según el Salmos 14, versículo 4, ¿no saben esto todos los obradores de iniquidad, los que comen a mi pueblo, cual comen el pan, a Jehová no invocan, no buscan de Dios, pero se devoran a su pueblo, lo ametrallan, los queman, los arrastran, los hacen colgados, los torturan, es lo que están haciendo por Europa. Pero Dios dice, yo voy a pedirles cuenta. Voy a pedirles cuenta a estos que no se arrepienten, a estos que odian a mi pueblo. Aunque Dios hoy les está dando oportunidad a toda esta clase de gente que le busquen, que le honren, que se humillen, que Él está dispuesto a perdonar. Pero si el hombre persiste y persiste en sus malvados caminos, en sus malos deseos, no les queda otra alternativa que recibir el castigo espantoso, donde no tendrán salida, donde no habrá farmacéutico, doctor, abogado que pueda salvarlo. No habrá dinero, no habrá forma de poderlo salvar de la ira de Dios. Hoy es el día aceptable, el día de salvación. Según el Salmo 14:5, ahí temblaron de espanto porque Dios es con la raza de los justos. Los impíos se darán cuenta que Dios está con el justo y que Dios respalda al justo y que protege al justo y que salva al justo. Y se quedarán los impíos perversos que no quisieron humillarse ante Dios, espantados. Vosotros afrentáis el consejo del afligido, por cuanto Jehová es su refugio. Y según el Salmo 53:1, dice, el insensato en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen abominable maldad y no hay quien haga bien. Dios desde los cielos tiende la vista sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios, que se humille ante Dios. Todos han apostatado, a una han corrompido o se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno.
No saben esto, dice Dios, estos obradores de iniquidad, los que comen a mi pueblo cual pan, que comen a mi pueblo como si fuera pan, y a Dios no invocan, a Dios no respetan. Ahí temblarán de espanto, dice Dios. Temblarán de espanto. Para ti no hay motivo de espanto, le dice Dios al justo, porque Dios dispersó los huesos de aquel que aceptó campamento contra ti. Tú los avergonzaste por cuanto Dios los ha desechado. Todos los que no se sujetaron a Dios son desechados por Dios. Pero el justo que dejó de pecar, que dejó de andar en malos caminos, se humilló ante Dios. Dios los cuidará, los protegerá. Ahora, no entres en juicio con tu siervo, clamó el salmista, porque ningún viviente podrá ser justo delante de ti. Es decir, no hay nadie que pueda justificarse por sí mismo ante el Creador, a menos que acuda a Jesucristo. A través de la justicia de Cristo Jesús, el hombre es justificado. Es decir, cuando el hombre le confiesa el pecado a Cristo Jesús y se dispone que Dios cambie, es decir, se dispone que el Todopoderoso traiga el cambio de corazón a la vida de él y que coloque su nuevo espíritu dentro de esa persona. Esa persona entonces andará conforme a los estatutos, preceptos y ordenanzas y mandamientos y leyes de Dios, porque Dios traerá cambios en la vida de esa persona. Esos cambios son grandes, poderosos y gloriosos. Pero el salmista dijo, no entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente podrá ser justo delante de ti. Nadie puede ser justo en su propia capacidad, pero en la capacidad de Dios podemos ser justos. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Dijo este sagrado escritor, ciertamente no hay en la tierra hombre justo que haga bien y no peque. Hablando de aquellos que se han descarriado para siempre. Y en Romanos 3:10 dice las Santas Escrituras, según está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es de aquellos que son depravados, aquellos que son orgullosos, vanidosos, aquellos que dicen a Dios, no quiero saber nada de ti. Todos han apostatado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga el bien y no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Y según Romanos capítulo 3, verso 13, el problema de esta gente que no quiere nada con Dios, tienen una boca terrible. Y Dios le dice, sepulcros blanqueados. No, al contrario, le dice por Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Y cuando dice sepulcro abierto, quiere decir, le apesta a muerte. Esa es la pestilencia de la gente malcriada, repugnante. No se da cuenta que su boca le apesta a muerto. Con sus lenguas urden engaño, ponzoña de áspides hay debajo de sus labios. Por eso dicen vulgaridades, dicen maldiciones terribles y espantosas a cada rato. Según Romanos capítulo 3, verso 14, dice claro que su boca está llena de maldición y llena de amargura. Así está el corazón, así está el alma de ellos por su orgullo, por no tomar en cuenta a Dios. Pero Dios les dice, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios buscándolos a pesar de donde se encuentra el hombre, a pesar de la situación pecaminosa, Dios les dice, párense, hagan un alto, reflexionen hacia dónde van, que no se dan cuenta que van para el infierno, que no se dan cuenta que van a la horrenda condenación eterna.
Párense, pregunten por el camino correcto, por el camino del perdón, de la justicia, de la santidad. Anden por él y van a encontrar descanso. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mas el Señor también dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados de pecar, que yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vas a hallar descanso para vuestras almas. Dios llamando al perdido pecador, y lo llama porque lo ama, lo quiere salvar, lo quiere restaurar. Amigo, no encuentras en ningún otro la salvación como la que te ofrece Dios. Si hay alguien que te ofrezca una salvación tan linda, tan pura, tan hermosa y eterna, vaya con ese Dios. Pero el Dios que yo sirvo es el único, no existe otro. Por lo tanto, busque a Dios. Pero aquellos que con su boca ciertamente hablan tanta maldición, porque está llena de maldición y de amargura su boca. Sus pies corren veloces más que un venado a derramar sangre. Así va el hombre, carrera a la gran perdición, a la destrucción y desventura están sus caminos. El camino de la paz no lo han conocido, porque ciertamente ellos mismos no han querido a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, los pensamientos y el camino que el hombre ha emprendido sin Dios, el pecado lo mantiene totalmente ese individuo. No ha sido perdonado. Pero cuando busca de Dios, entonces Dios lo cambia. Porque hablando ciertamente, hay millones de hombres y mujeres que han sido terriblemente malvados. Y no parece que lo fueron, porque Dios los transformó de manera grande, gloriosa y sobrenatural. Que hizo un cambio de tal grado que la persona se ve como una persona completamente bien original en santidad. ¿Y qué pasó con su pasado? Ese pasó a la historia. No hay memoria para ese pasado oscuro, negro que había de esa persona. Dios lo cambió. Así Dios quiere hacer con usted. Dios quiere traer un cambio grande, precioso y glorioso. Ahora bien, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso quiere decir de que existe un gran poder en el Evangelio. Ese poder que procede de Dios es para levantar, para dar vida. ¿A quienes? A los que están muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la condición de multitud de millones de justos, pero ya no son personas que ahora andan por la corriente de este mundo. Ya no siguen al príncipe de las tinieblas del aire o de las potestades del aire, a ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No seguimos más, no servimos más, por causa de que hemos dado nuestra vida al Señor Jesús para servirle desde ahora y para siempre. Ahora, cuando Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
dando a entender que en otro tiempo nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de acuerdo al príncipe de las potestades del aire, ese espíritu que opera en todas las personas desobedientes. Aún estando nosotros muertos en pecado, Cristo nos dio vida mente. O Dios nos resucitó a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él cambió nuestra vida de muerte, es decir, nuestra condición de muerte, a la condición de vida. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué interesante es que entendamos estas verdades supremas. Queridos televidentes preciosos, la palabra es fuertemente clara, gloriosa, dura, pero es para corregirnos, es para instruirnos en justicia, a fin de que enderecemos nuestra propia vida y sirvamos al Dios omnipotente. En el día de hoy no quiero irme del aire, no quiero salir del canal sin antes, es decir, del programa de esta ocasión, sin antes orar por usted. Si usted está interesado en reconciliarse con Dios, en entregarse a Cristo, tal vez usted diga, pastor, no hay más medicina para mí. Sí lo hay. Crea que sí lo hay y que los brazos tiernos y amorosos de Dios están abiertos para usted. Padre, gracias por la vida de los hombres y de multitud de mujeres, jóvenes, jovencitas, aún de niños que también se arrepienten de todo corazón. Guárdalos en el hueco de tu mano. Conságralos lavándolos con ese detergente poderoso que es tu sangre. Con el poder de tu gloriosa verdad. Con el fuego de tu Santo Espíritu, Dios, purifícalos. Y ahora, Señor Jesús, que sus nombres sean puestos en el libro de la vida. Nunca jamás sean borrados ese nombre de ellos. Que ellos te sirvan con integridad, con rectitud de corazón. Que tu santo temor y tu santidad, el gozo de la salvación permanezca en ellos. Muchas gracias. Amén. Muy bien, ha sido sinceramente un gran regocijo haber expuesto estas verdades para el bien de sus vidas. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los suyos. Les esperamos en el templo de la iglesia Roca de Luz Eterna. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.